Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros. Jueves 2 de mayo del año 2019, dedicado a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa en esta primera sección, a hablar un poco sobre la deuda de ANDA, pero también asuntos de medio ambiente, es decir, el trabajo que realiza la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Y es un gusto para mí recibir a Marta Evelyn Batres, diputada de Arena y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Buenos días, diputada, qué gusto que nos acompañe. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Gracias a ti y un saludo muy especial a todos los que se han levantado temprano después del asueto. Retomando actividades. Es correcto. Bueno. Gracias a Dios tenemos trabajo, así que los que tenemos esa bendición, sepamos aprovechar. Vamos a hablar un poco sobre el tema de ANDA y la deuda que ha generado con las empresas distribuidoras de energía. Para eso vamos a tener una nota en este momento elaborada por Guadalupe Bonilla que nos permita contextualizar un poco la solicitud que ha hecho el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa para generar fondos que eso permita hacer el pago efectivo que tiene en este caso la autónoma con las distribuidoras de energía. Veamos. A fuerza de presión pública, las distribuidoras de energía lograron que el ministro de Hacienda moviera las cuentas nacionales para saldar la deuda. Yo quiero solicitar, estimados colegas, la modificación de agenda para que se incorpore la pieza de correspondencia que ha remitido el ministro de Hacienda. Este martes ingresó al Parlamento la solicitud de 7.6 millones, pues resulta que no solo se le debe a Del Sur. 7.675.490 que serán recursos destinados para cubrir los cargos del sector eléctrico asociados a la compra de energía eléctrica para el suministro de ANDA. Los diputados volvieron a reclamar al gobierno que pongan en problemas a la población por permitir que las cosas lleguen a estos extremos. No me parece que esos son los mecanismos apropiados. Aún cuando hay falta de pago existen mecanismos para que esos pagos se cumplan, pero no a cuenta de causarle un perjuicio directo a la población. Será muy interesante que explique la autoridad del ANDA a dónde está el dinero que le paga la población para su servicio a esta institución. Otros insisten en que CEL debería buscar un mecanismo de distribución de energía para ANDA, sin pasar por las empresas privadas. ¿Quién le vende la energía a la empresa del sur? Se la vende CEL. Entonces, en este triángulo no es posible que esta Asamblea Legislativa permanezca impávida e indiferente en su totalidad. El refuerzo presupuestario se podría aprobar en la plenaria de este jueves. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, entonces ahí tenemos la nota preparada por Guadalupe Bonilla que nos permite contextualizar un poco este asunto. La diputada Marta Evelyn ha estado en la discusión, se espera un poco que en la plenaria de este día se tomen decisiones al respecto, pero antes de eso, para que el presidente de ANDA y CEL han sido convocados para que expliquen a la Asamblea Legislativa esta situación. Desde la perspectiva del partido Arena, ¿qué asuntos se deben aclarar o explicar por los titulares de ANDA y de CEL sobre esta deuda? Bueno, en primer lugar, Carlos, yo sí quiero iniciar diciendo que es injusto y es irresponsable en realidad que se haga un mal manejo de los fondos que salen del bolsillo de los ciudadanos. ANDA ha sido una institución ampliamente cuestionada, no desde ahorita, pero últimamente en esta administración del FMLN hemos visto un incremento en ese cuestionamiento por la existencia de un desorden administrativo y financiero que se da dentro de la institución. ¿Por qué te digo que es injusto? Porque en realidad los salvadoreños pagan mes a mes dos servicios, en este caso que estamos hablando. En primer lugar es el servicio del agua y en segundo lugar el de la energía eléctrica. ¿Qué ocurre con el agua? En la mayoría de ocasiones, en realidad, la población paga por aire en las cañerías. Hemos visto sendos manifestaciones de la población en donde no reciben el recurso y aún así pagan por ese servicio. Porque si no, es como todo, si no ellos no pagan, pues no reciben el servicio, por lo menos en muchas ocasiones, lamentablemente hasta una vez al mes en muchas de las colonias de nuestro país. Pero ¿qué es lo que ocurre? En el 2015, en octubre, que por cierto, si tú te recuerdas, yo denuncié
ese incremento injustificado en las tarifas del agua. ¿Y por qué te digo injustificado? Porque en aquel momento nunca se logró respaldar la manera en cómo ellos habían hecho esta modificación al pliego tarifario. Es más, hasta los 2 meses que se solicitó que el presidente en aquel momento de ANDA llegase a la Comisión de Economía, llegó y no llevó el estudio técnico en el cual se había basado. ¿Qué es lo que pasó? Que después de eso, claro, a ANDA le ingresó más dinero de su presupuesto anual para operaciones. Entonces tú tenés que andaba un promedio, decían ellos, de 3 a 5 millones. Eso también incluso respaldado por Fitch, ¿verdad? Que dentro de los documentos para titularizar decían que andaba de 3 a 5 millones. Por ponerte un ejemplo, si fueran 3 millones, porque nunca vamos a saber, nunca hemos sabido cuánto en realidad le ingresa mensualmente a ANDA de ese incremento, pero ya a la fecha van más de 100 millones de dólares. En aquel momento, el expresidente también de ANDA, que después, pues, el presidente de la República tomó a bien, diría yo, de manera correcta, poderlo cesar de su cargo. Bueno, titularizó por 146 millones de dólares ANDA. O sea, ANDA en realidad está ahogada por una mala administración de los recursos de los salvadoreños que mes a mes pagan sus facturas. Ahora habrá que preguntar en realidad qué ha pasado con esa titularización que mensualmente está generando también interés y anual muchísimo más del pago que los salvadoreños van a tener que hacer. ¿Qué era lo que se decía en aquel momento? Precisamente en aquel momento se decía que era para pagar la deuda que ANDA tenía con CEL. En el 2012 se da un decreto en donde es CEL quien distribuye los fondos precisamente a las distribuidoras, valga la redundancia, del dinero de ANDA. Sí. Entonces, ese decreto existe, sí, ¿verdad? Habrá que también revisarlo para no tener la situación que hemos tenido el fin de semana de poner en riesgo. Y que te quiero decir algo, Carlos, no es la primera vez. Es una serie de acciones que han pasado y que ha tenido que ser la Asamblea Legislativa que venga a sacar las castañas del fuego de una mala administración. Personalmente, yo te digo que yo no puedo acompañar estos refuerzos presupuestarios porque yo tengo que ser coherente entre mi discurso y mis acciones. Ya que usted ha mencionado que no acompañaría esta solicitud que ha hecho el Ministerio de Hacienda, pero sí se está solicitando que llegue el presidente de CEL y de ANDA a hablar y a explicar estos casos. Para ustedes en concreto, como grupo parlamentario de Arena, ¿qué aspectos quieren que les expliquen con detenimiento sobre esta situación? También retomando, porque ha hecho la mención del decreto del 2012 y ahí se menciona que CEL debe gestionar estos precios a mayoristas, básicamente, porque la idea es que pueda tener un mejor precio de las empresas distribuidoras para efectos de que eso no se lleve a la gente en un costo más alto del pliego tarifario. Era un poco el razonamiento de 7 años atrás. Es correcto. Bueno, ¿qué le preguntaríamos? Una sola pregunta básica. ¿Dónde está el dinero de los salvadoreños? ¿Dónde está el dinero que las personas pagan mes a mes por un servicio deficiente que no reciben y que aún así van a tener que pagar de manera subsidiaria, a través de sus impuestos y del Estado, una deuda que ellos ya habían pagado, digámoslo así? Simple como eso, Carlos. CEL, dentro de su comunicado con todo esto que se genera, dice, el año pasado CEL desembolsó 59 millones de dólares en concepto de energía eléctrica, dice, y a la fecha ANDA solo le ha devuelto 1.8 millones. Entonces, ¿qué ocurre? En realidad vamos a ir pagando deuda sobre deuda. Era lo que decía el diputado Vargas. Decía, bueno, si yo tengo un juego y hay 3 hoyos y tengo 2 pelotas, no voy a ir tapando un hoyo con una pelota. Siempre me va a quedar un hoyo. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Y no solamente eso. Quiero decirte que en base a la correspondencia recibida por el ministro de Hacienda, el pago, Carlos, por el cual se están pidiendo esos 7 millones, solamente son para 2 meses. Es de febrero y marzo. Y entonces, ¿qué va a pasar para el pago siguiente? Nos van a volver a pedir a la Asamblea Legislativa que resolvamos a través de endeudamiento más
desorden administrativo de ANDA, considero en realidad que es totalmente injusto e inaceptable para los salvadoreños que pagan. Pero no solamente eso, esto es ahorita 7 millones, pero yo te quiero recordar que en octubre del año pasado, por eso te digo que es una serie de acontecimientos, en octubre del año pasado se dieron 16.228.389 dólares. Esto es en notas del Tesoro, ¿verdad? ¿Y qué son notas del Tesoro? Se llama deuda en buen salvadoreño. Pero en este mes, también, el 10 de abril, ingresó a la Asamblea Legislativa una solicitud también del ministro para 32 millones de dólares que sean incorporados al presupuesto para LETES. ¿Qué es esto? Deuda también. O sea, independientemente de cómo se quiera ver, estamos hablando de cantidades millonarias que habrán que explicar dónde está el dinero de los salvadoreños. Tengo que hacer una pausa, diputada Marta Evelyn, pero al regresar ampliamos un poco este detenimiento de lo que significa esto, lo que alega Arena, que hay un desorden financiero en ANDA, qué elementos, qué insumos, qué evidencia se tiene para esto, pero también otros asuntos que tienen que ver con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Regresamos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando de la deuda que tiene ANDA con las distribuidoras de energía. Me acompaña Marta Evelyn Batres, diputada de Arena, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Un aspecto para que nuestra audiencia lo pueda tener claro, diputada Marta Evelyn, es las condiciones financieras que se encuentra ANDA. Eso ya se ha venido hablando en varios momentos, que tiene dificultades financieras, hasta se utiliza el término de un quiebre técnico que puede tener la institución a nivel financiero. Pero ¿qué explica un poco este denominado por ustedes desorden financiero y que al paso en este momento se está pidiendo apoyos o refuerzos presupuestarios para salir adelante de la deuda que se tiene con estas distribuidoras? Porque un dato que hablamos antes de entrar al aire, pero es importante que se sepa que la estimación que se tiene de la compra de energía que hace ANDA para el suministro de agua, en este caso, están hablando de 81.1 millones de dólares, pero la estimación que se tenía nada más para este año era poco más de 13 millones de dólares. Es decir, estaba de entrada desequilibrado al momento que se presentó en el presupuesto general del Estado 2019, pero efectos de tener claridad de toda esta serie de finanzas y los mecanismos de la plata, de dónde viene, ¿no?, para cumplir y honrar estos compromisos que se tienen con estas empresas. Y mira, no solamente el tema, bueno, ahorita en esta premura de la deuda con las distribuidoras, esta de 2.4 millones en realidad solamente es con una distribuidora. Pero ahorita lo que apremia son más de 4.6 millones de dólares que también están, es la deuda que se tiene con otras distribuidoras a la fecha. Ya muy bien tú lo decías, 81 millones de dólares y solo se presupuesta 13. Yo creo que es parte de la transparencia a la hora de presentar el presupuesto. ¿Que existe una ley de responsabilidad fiscal? Pues claro, la existe. Pero esa práctica de que cuando tú presupuestas algo para una institución y después estás pidiendo refuerzos presupuestarios, tampoco pensaría yo, y eso que no soy experta en finanzas, pensaría yo que es lógico cuando tenés una ley de responsabilidad fiscal que siempre tenés que respetar tanto al principio como en el proceso de un año fiscal. Y en este caso es así. ¿Por qué nosotros cuestionamos? Bueno, cuando se pierden el FMLN pierde las elecciones, en realidad el presidente de la República, que fue el año pasado, el presidente de la República admite, Carlos, como en primer lugar, que una de las acciones del gobierno que había golpeado la economía de los salvadoreños y que por eso les pasaba factura, precisamente era el tema de agua. Muchos decían y me cuestionaban a mí que hay gente que decía, ya aburrís con el tema, porque en realidad era como poner el dedo en la llaga, y no era aburrir, sino que el tiempo le ha venido dando la razón a los salvadoreños que no reciben el recurso y que pagan por un servicio no prestado. ¿Qué es lo que ha pasado? Mucha es el cuestionamiento. Yo respeto, Carlos, al actual presidente de ANDA, que le ha tocado en realidad
recibir una institución como la que ha recibido. Y que no es su responsabilidad, habrá que preguntarle al anterior presidente, que incluso debo de decir, pueblo salvadoreño, que de premio, este partido en el gobierno, que ya está a las puertas de salir, lo tiene de asesor en Casa Presidencial, con todo este desorden administrativo, con todo este cuestionamiento, y también es de preguntarle qué pasó, qué tipo de negociación fue la que hizo la institución, en este caso el expresidente de ANDA, con esa titularización de 146 millones de dólares, que claro, viene a ser un golpe también para la institución para poderse financiar. ¿Cuál será entonces la postura del grupo parlamentario de Arena, diputada? Porque en la plenaria se va a discutir este tema. ¿En qué sentido? Primero, la aprobación de 32.5 millones procedentes de liquidación de letes, lo hablábamos en el segmento anterior, y también la correspondencia que presentó el ministro de Hacienda el 29 de abril, que pide modificación del presupuesto para aumentar 7.6 millones de dólares para pagar la deuda de febrero y marzo. Estamos hablando 2 meses ya transcurridos, o sea, ya es algo que se suma al stock que se tiene de deuda. Entonces, ¿cuál será la postura del grupo parlamentario de Arena? Bueno, como partido hemos solicitado la presencia del del presidente de ANDA y del presidente de CEL, precisamente para aclarar sobre esta deuda que se tiene con CEL. Yo esperaría que asistan a la Comisión de Hacienda, no sé si lo van a hacer para el día lunes, no precisamente te puedo asegurar que hoy pase en la plenaria, yo esperaría que no sea así de manera personal, sino que puedan llegar el lunes a la Comisión de Hacienda. Será mi partido el que va a discutir, hasta el momento no se ha discutido si se va a apoyar o no se va a apoyar, pero cualquiera que fuese la decisión, yo sí quiero ser enfática que yo no puedo acompañar que en realidad los salvadoreños se sigan endeudando por un desorden administrativo que no nos queda claro, que ellos pagan mes a mes sus facturas y no sería coherente de mi parte estar permitiendo que los salvadoreños paguen con más deuda algo que ya ellos pagaron. ¿Que existe la crisis? Pues claro, Carlos, está la crisis. Existe incluso una amenaza por parte de la distribuidora también. Si estamos de acuerdo o no, creo que eso ya es otro tema de la manera en cómo se hizo. Pero que existe la deuda también es real. Entonces, yo sí te quiero decir que la plenaria pasada, el diputado Merino del PCN, hacía referencia a la conformación de una comisión especial. Y quiero decirte que este día vamos a acompañarlo. Yo voy a estar presentando la pieza junto a él. Esperaría que sea en esta plenaria para que se conforme una comisión especial de investigación de los fondos y la administración que se ha dado en ANDA. Creo que los salvadoreños merecen y deben tener cuentas claras de dónde está su dinero. Ahora, hagamos la transición a otro tema, diputada, ya que nos ha quedado claro la postura que tomará en ese caso desde su parte y es la expectativa que se tiene del partido Arena. Pero bueno, hablemos un poco de uno de los temas que también lleva la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que está referido al tema de desechos sólidos, porque hay un proyecto de ley de gestión integral de residuos y fomento del reciclaje. El punto es, ¿en qué condición se encuentra el trabajo de esta comisión respecto a este proyecto de ley? Bueno, fíjate que esta fue un proyecto de ley que presentó el COAMS a través de su director, el alcalde de San Salvador, y que ha venido en un buen momento, diría yo, porque estamos en todo ese proceso. Se dio antes de que finalizaran los contratos también que las alcaldías tenían en Mides. En realidad, los capitalinos, los salvadoreños, en cada uno de los municipios se paga muchísimo de impuestos municipales por la disposición final de los desechos sólidos. Entonces, prácticamente a través de todo este contrato con Mides, son contratos millonarios en los cuales los alcaldes dejan de invertir en sus municipios en obras para la ciudadanía por estar pagando grandes cantidades que van a variar, depende de la cantidad de toneladas de desechos sólidos que cada alcaldía deposita. Entonces, se ve la necesidad de poder estudiar una ley del manejo de desechos sólidos, pero no solamente eso, sino de educar a la población, en realidad, a la educación del reciclaje. ¿Y esto qué es lo que te conlleva? Es una economía circular, en realidad, que viene a beneficiar directamente a la ciudadanía en cada uno de los municipios. ¿Por qué? Porque ya las alcaldías no tienen que pagar grandes cantidades para ir a depositar los desechos en ciertos
en ciertos espacios, sino que ya ellos lo pueden hacer o pueden obtener ingresos. Es una fuente de empleo también y de desarrollo para el municipio, y se da la figura de economía circular, donde en realidad de los impuestos municipales los alcaldes pueden hacer más obras directamente beneficiando a la población. ¿En qué condiciones se encuentra? Pues hemos pedido, ya antes, también debo de decirlo, que dentro de la comisión había otro proyecto de ley bastante antiguo, también lo debo de decir, y estos dos proyectos se han tomado como base, el equipo técnico lo está estudiando y de hecho al momento ya hay 17 artículos que ya el equipo técnico avanzó y que hemos acordado como comisión en realidad empezar el estudio el próximo martes, porque sí creemos que es un tema apremiante y ya yo sé que vas a tener a la ministra de Medio Ambiente posterior a esta entrevista, y de hecho lo conversábamos el día del martes que tuvimos la Comisión de Medio Ambiente, que ella llegó, y entonces le hacía el comentario que ya estaba ese proyecto y esperaría yo que logremos avanzar, porque en realidad se vuelve importante y necesario para nuestro país. Uno de los asuntos en esto, diputada, es el rol que asumen los gobiernos municipales respecto a cómo aprovechan y la disposición de estos residuos domiciliares, respecto a la relación que tienen con Mides o con las empresas que hacen este manejo de los desechos sólidos. Es decir, la expectativa que se tiene es en la atribución de las alcaldías y cómo le podrían generar ingresos por las condiciones en las que se encuentran, y sobre todo porque en algunos casos firman contratos por muchos años, 15, 20 años, con estas empresas que manejan la disposición de los desechos sólidos. Entonces, bajo el esquema, sé que empezarán ya la discusión del articulado, pero ¿qué se espera del rol de las municipalidades en función de estas empresas, sobre todo de desechos sólidos, y cómo manejarían ellos los residuos, los ingresos que les generarían? En realidad existe como un mal concepto del tema basura, porque todos como seres humanos muchas veces no tenemos la educación debida, y en El Salvador tenemos ese problema precisamente, que todo creemos que es basura, pero al aprender a poder distribuir los desechos sólidos nos vamos dando cuenta que muchos son reciclables, y ahora hay muchas empresas también que tienen esa conciencia social para poder reciclar o elaborar productos que tengan que ver con el reciclado y sean biodegradables. ¿Qué es lo que buscamos? Que las alcaldías puedan hacer esa separación en realidad de desechos, puedan disponer de espacios donde ellos puedan generar ese reciclaje, y que la población también pueda trabajar en esos espacios de reciclaje. ¿Por qué? Porque eso también, aparte de educar, cuando yo te digo de economía circular, son ingresos también por el empleo, pero también las alcaldías dejan de gastar en esos contratos millonarios en muchas ocasiones por la disposición final de los desechos. Entonces, para nosotros se vuelve totalmente importante, porque la alcaldía tendrá una autonomía, ya las alcaldías son autónomas, pero tendrá un espacio autónomo para poder manejar los desechos sólidos. Y eso para nosotros es importante, porque no dejan de hacer otras obras por pagar esos contratos onerosos, sino que lo invierten en el desarrollo de sus municipios. Muy bien, tengo que hacer una pausa, diputada. Al regresar podemos ampliar un último aspecto sobre este tema y el rol que quedaría el Ministerio de Medio Ambiente, y justamente como lo ha mencionado la ministra, vendrá en unos minutos para discutir con ella de la perspectiva de medio ambiente, pero de la discusión legislativa, pues qué rol se espera de la institución en este proyecto de ley. También hablemos un poco del tema agua. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Luego tuvimos unos pequeños fallos de energía, pero ya estamos de regreso con la diputada Marta Evelyn Batres. Diputada Marta Evelyn, estábamos hablando un poco sobre el rol que en este caso debe asumir el Ministerio de Medio Ambiente, y eso es lo que nos estaba describiendo ante un proyecto de ley de gestión integral de residuos, sobre todo por los
las investigaciones, los estudios, en este caso, para habilitar las plantas de transferencia de desechos sólidos y evitar lo que suele hacerse por ordenanzas municipales y también por disposición de medio ambiente, los famosos botaderos a cielo abierto, que es una práctica que debe irse erradicando y tener plantas de tratamiento de desechos sólidos también en zonas que no afecten a las comunidades. Bueno, de hecho, hacerte el comentario que el día viernes nos desplazamos a Morazán, en Gotera, porque de hecho se está construyendo una planta de transferencia de desechos y se ha construido cerca de viviendas. Entonces la población se está quejando, obviamente, de que se haya construido, no del proyecto en sí, porque en realidad es un proyecto de desarrollo, pero en el lugar donde se ha hecho. Entonces, por eso era que también habíamos invitado a la ministra el día martes para la Comisión de Medio Ambiente a que nos explicara cómo se habían otorgado los permisos, el proceso que se había dado en base a la ley de medio ambiente y también en el tema de la consulta ciudadana, que ya la ley lo exige para poder hacer la construcción de estas plantas de tratamiento. ¿Cuáles serán las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente en este tema? Pues directamente involucrado, diría yo, en el tema de medio ambiente, pero dentro de las atribuciones que está en este proyecto de ley que todavía no hemos iniciado, dentro de las atribuciones está formular y conducir las políticas nacionales en materia de gestión ambiental. En otro lado, elaborar y ejecutar un plan nacional para la gestión integral de residuos y valorización de los mismos. También establece que cada 7 años este plan en realidad se pueda ir actualizando para que vayamos viendo si existen nuevas técnicas en realidad, o por lo menos actualizando todos estos procesos. ¿Qué es lo importante de esto? Es que el Ministerio de Medio Ambiente pues va a ser un garante de que esto se cumpla, ¿verdad? Y que de las acciones de las municipalidades también se cumpla la ley, pero sobre todo en materia medioambiental. Diputada, me restan básicamente un par de minutos. Cierro con esto porque es una pregunta que también me ha llegado a través del Twitter, es ¿cuándo se va a retomar el debate sobre el proyecto de ley de agua? Fíjate que el día de ayer hablábamos del tema. Yo quiero decirte que fue una prioridad dentro de este inicio de legislatura, tomar el tema de la ley de agua como el punto principal de la agenda legislativa en este proceso. Pero el tema de agua ha sido tan altamente politizado y utilizado como una bandera de campaña que incluso yo lo decía el día martes. Lo que hemos estado hablando y que iniciamos hablando, Carlos, son los verdaderos problemas que se tratan de ocultar. Y han enarbolado banderas falsas como la privatización para ocultar estos problemas, en realidad que son de fondo y que afectan directamente a la población. Yo hacía referencia y decía, bueno, miren, cuando existan, decía yo, las condiciones mínimas. ¿Por qué? Porque ya se había avanzado con 15 artículos, ¿verdad?, en el estudio de la ley de agua que había costado, Carlos. Para la legislatura pasada logramos aprobar 5 artículos. Imagínate, en 3 años 5 artículos, porque en realidad se vuelve un tema utilizado y por ende polémico. Logramos 5 artículos, después aprobamos otros en esta legislatura y de la noche a la mañana, por un artículo en la conformación de la Junta Directiva, retroceden todo y queda nuevamente a cero el estudio de la ley. Pero cuando uno habla de condiciones mínimas es porque tú y yo nos podemos poner de acuerdo en lo mínimo. Y cuando tú ves el informe del primer año de la legislatura de los logros del FMLN, uno de sus acápites dice no a la privatización del agua. Con mucha satisfacción podemos decir que junto al pueblo salvadoreño frenamos los perversos intentos de privatizar el agua por los partidos de derecha. Cuando tú ves estas acciones, no existen los mínimos para que tú puedas sostener una conversación dentro de una mesa de negociación o de acuerdo, de discusión dentro de la comisión. En la comisión pasada, la diputada Dina Argueta hacía esta pregunta, pero cuando yo le aclaraba este tema, mejor se levantó y se fue de la comisión. Y yo lo lamento, porque las cosas se enfrentan ante la población y de cara a la población. Estas deudas, estos cuestionamientos de la administración que por 10 años se ha dado y que viene de antes, no puedo negártelo,
pero que en estos 10 años se ha dado por parte del FMLN es lo que la población quiere. ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde están esas marchas que se han hecho y que se han politizado a la calle para exigirle a ANDA que le diga a los salvadoreños a dónde está su dinero de los recibos que pagan mes a mes por un servicio que no se les presta y que aún así van a tener que pagar con una deuda de energía eléctrica? Esos son los verdaderos temas que se trata de tapar con estas acciones. Para concluir, sí, diputada, te diré algo. Se los decía el día martes. De mi parte, como presidenta de la comisión, existe, Carlos, y ante la población te lo digo, la mejor de las voluntades para poder iniciar nuevamente el estudio de una ley desde un punto de vista técnico. No se vale manosear el tema del agua de una manera política. ¿Sabes tú qué le han dicho a la gente? Que a mí, yo lo voy a repetir incansablemente porque me duele, me indigna y me da hasta rabia. Te voy a decir, a la gente en el campo le han dicho que privatizar el agua significa ponerle Razor al EMPA. Le han dicho que significa que la gente no va a poder ir a lavar al río. Esas son las injusticias que se dan y que utilizan la falta de conocimiento de la población para hacer lo que ellos han querido con este tema del agua. Existe la buena voluntad, Carlos, de continuar con el estudio. Hay el ofrecimiento de muchas instituciones, de organismos internacionales para poder acompañar en este estudio técnico. Y cuando esa disposición exista y se depongan los intereses partidarios, créanme, población salvadoreña, que voy a ser la primera en estar en las mejores condiciones. Yo tengo la esperanza, de verdad, soy positiva en esto, que sea en esta legislatura que finalmente podamos tener una ley de agua que beneficie a la población. Esta es una pregunta muy de sí o no. ¿Reconsiderará Arena cambiar su postura respecto a la conformación del ente rector en la junta directiva, ya que fue el tema que generó todavía más discusiones, más confrontación y posturas encontradas? No, el tema es la búsqueda de consensos y acuerdos. Hay cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo con el FMLN. Eso es parte de nuestra naturaleza, de nuestra perspectiva ideológica. Y también es respetado, porque no vamos a estar variando a través de un tuit que vamos a salir corriendo a cambiar nuestros principios. Pero que nosotros estamos en la plena disposición, Carlos, de discutir la conformación de la junta directiva, estamos en la plena disposición. Lo que no estamos a favor es que exista una utilización de este tema en detrimento de la salud y de la vida de los salvadoreños. Y máxime cuando tú tenés casos como este, que esto deberían de ser las verdaderas marchas y los reclamos, preguntando dónde está el dinero de los salvadoreños por un recurso vital, pero que sobre todo también pagan y no reciben. Quiero darle las gracias, diputada Marta Evelyn, por habernos acompañado. Y bueno, la invitación está hecha para que le llevemos la pista al trabajo de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, no solo en el proyecto de ley de agua, otros asuntos también que ahí se discuten. Gracias, diputada. Con el mayor de los gustos, Carlos, gracias a ti y un saludo especial a todos los que nos han visto. Muy amable, gracias, diputada, por habernos acompañado. Una pausa. Regresamos con más entrevistas.